Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un brillo amarillento y enfermizo sobre el restaurante medio vacío. Podía sentir el peso del cansancio asentándose en mis huesos como sedimentos en el fondo de un río. Pesados, arenosos, imposibles de sacudir, mis pies palpitaban dentro de las zapatillas baratas que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 meses. Las suelas estaban tan gastadas que podía sentir cada grieta del suelo de linóleo bajo mis pies. Era casi medianoche de un martes, el tipo de turno que se alargaba eternamente, mientras las propinas seguían siendo decepcionantemente escasas. El aire olía a café quemado, a grasa de la freidora y a algo vagamente químico procedente de los productos de limpieza que había utilizado para limpiar la barra por tercera vez en esa hora. Afuera, la lluvia resbalaba por las ventanas, convirtiendo las luces de la calle en halos acuosos de color naranja y blanco. Aquí era invisible. Eso era lo que había aprendido en los 6 meses desde que empecé a trabajar en Rosie's Diner. La gente me miraba sin verme, no a mí. Solo era la camarera con el uniforme negro descolorido y la etiqueta con el nombre Emma, escrito con letras torcidas. A nadie le importaba que estuviera estudiando enfermería o que trabajara turnos dobles los fines de semana para poder pagar los libros de texto que costaban más que mi alquiler semanal. La puerta sonó y levanté la vista de los cubiertos que estaba enrollando en servilletas de papel. Entraron 4 hombres, cuyos trajes de diseño desentonaban inmediatamente en este restaurante barato. Se movían con la confianza que da no haber recibido nunca un no por respuesta. Sus risas eran demasiado fuertes, sus gestos demasiado exagerados. Reconocí el tipo, jóvenes, ricos, probablemente del distrito financiero del centro, que venían a comer algo a altas horas de la noche por ironía. Siéntense donde quieran, les dije, forzando una alegría en mi voz que no sentía. Eligieron la gran mesa de la esquina y se sentaron con la despreocupada facilidad de los hombres que nunca han tenido que preocuparse por el precio de nada. Cogí 4 menús y me acerqué a ellos. Mi sonrisa era profesional y ensayada, aunque mi espalda me dolía terriblemente. «Buenas noches, caballeros. ¿Les apetece algo de beber?» El que estaba más cerca de mí, con el pelo rubio peinado hacia atrás y una colonia tan fuerte que me hacía llorar los ojos, me miró de arriba abajo de una forma que me puso los pelos de punta. «Café solo. Y que sea recién hecho, no ese café quemado que probablemente lleva ahí toda la noche». Me tragué la réplica que se me subió a la garganta. Por supuesto. ¿Alguien más? Pidieron café, refrescos, agua con limón extra, y me retiré a la barra, con las manos firmes mientras servía café recién hecho, a pesar de que algo inquietante había comenzado a retorcerse en mi estómago. Había aprendido a confiar en esa sensación. Por lo general, significaba problemas. Cuando regresé con sus bebidas, apenas habían echado un vistazo a los menús. Pidieron comida suficiente para 8 personas, filetes, hamburguesas, patatas fritas, aros de cebolla, tarta. El tipo de exceso que me hacía pensar en los $19 que tenía en la cartera y que tenían que durarme hasta el viernes. Ahora mismo, dije, mientras garabateaba en mi libreta. La cocina era mi santuario, el único lugar del restaurante donde podía dejar de sonreír y simplemente respirar. Miguel, el cocinero nocturno, levantó la vista de la parrilla y captó mi expresión. ¿Algún problema?, preguntó, con el rostro curtido arrugado por la preocupación. «Capullos ricachones», murmuré, colocando el pedido en la cinta transportadora. «Lo de siempre». Él asintió con complicidad y se puso manos a la obra. Me apoyé en la encimera de acero inoxidable un momento, cerré los ojos y dejé que el chisporroteo de la carne en la parrilla y el ruido de la espátula de Miguel me tranquilizaran. Saqué su comida en varias tandas, con los brazos doloridos por el peso de los platos. Comían como si hubieran pasado hambre, hablando en voz alta sobre negocios e inversiones, y sobre alguien llamado Marcus, que había aumentado considerablemente la cuenta de Henderson. Les rellené las bebidas, les traje servilletas extra, sonreí cuando me chasquearon los dedos como si fuera un perro. Fue durante uno de estos viajes a su mesa cuando lo vi. Estaba sentado solo en la mesa junto a la ventana. Tan quieto, parecía casi una sombra con forma. No le había oído entrar, no había oído el timbre de la puerta, pero allí estaba, y el aire del restaurante había cambiado. De alguna manera, se había vuelto más denso, más cargado,
como la presión antes de una tormenta. Llevaba un traje negro que parecía costar más que mi coche, si tuviera uno. La tela reflejaba la luz de una manera que los materiales baratos nunca podrían, y estaba tan bien confeccionado que parecía una segunda piel. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y aunque estaba sentado, se notaba que era alto, de hombros anchos y peligroso de una manera que no sabía explicar. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención. Incluso desde el otro lado del restaurante, incluso con la tenue iluminación, eran cautivadores, oscuros e intensos, fijos en mí con una concentración que me cortó la respiración, no con la mirada lasciva de los hombres de la mesa de la esquina. Era otra cosa, algo que me hizo sentir como si me vieran por primera vez en meses. Me di cuenta de que había un hombre de pie cerca de la puerta, alto, con complexión robusta, vestido con un traje oscuro y con un auricular, un guardia de seguridad. Mi pulso se aceleró. Cogí un menú y me acerqué al hombre que estaba junto a la ventana, muy consciente de mi uniforme gastado y de la mancha de café que tenía en el delantal desde antes. «Buenas noches», le dije, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. «¿Le apetece tomar algo?» De cerca, era aún más llamativo. Mandíbula afilada, labios carnosos, una pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Olía a colonia cara, a cedro y a algo más oscuro, casi ahumado. Cuando me miró de verdad. Lo sentí como un contacto físico. Café. Su voz era profunda, mesurada, con un ligero acento que no supe identificar. Negro. Ahora mismo se lo traigo. Mientras me alejaba, sentí su mirada siguiéndome, un peso tangible entre los omóplatos. Le serví el café con las manos ligeramente temblorosas, molesta conmigo misma. Era solo otro cliente, otro hombre con un traje caro. Pero sabía que eso era mentira. Incluso mientras lo pensaba, le llevé su café y él asintió una vez. Un pequeño gesto que de alguna manera transmitía más gratitud que todos los efusivos agradecimientos que solía recibir. ¿Ha decidido qué le apetece pedir? Todavía no. Hizo una pausa, sin apartar los ojos de los míos. ¿Qué me recomienda? Nadie me había preguntado eso nunca. El pastel de carne está realmente bueno. Miguel, nuestro cocinero, lo prepara con una mezcla especial de especias. Se sirve con puré de patatas y judías verdes. Se le levantó la comisura de la boca. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Entonces tomaré eso. Lo anoté, sintiéndome extrañamente nerviosa. Se lo traeré enseguida. La siguiente hora pasó en un torbellino de recargas y registros. Los hombres de la mesa de la esquina habían terminado de comer y ahora se entretenían, alzando cada vez más la voz mientras se tomaban varias rondas de bebidas. El hombre junto a la ventana comía despacio, metódicamente, mirando de vez en cuando un teléfono que parecía costar más que mi matrícula semestral. El guardia de seguridad no se movió de su puesto junto a la puerta. Era casi la 1:00 de la madrugada cuando los de la mesa de la esquina finalmente me llamaron. Me acerqué con la cuenta en la mano, lista para terminar de una vez con ellos. Aquí tienen, caballeros, cuando estén listos. El rubio, el que había pedido primero, cogió la cuenta y la miró como si le hubiera ofendido personalmente. Esto no puede estar bien. Se me encogió el estómago. Lo siento. Estos precios son una locura. $42 por un filete. Esto es una cafetería, no un restaurante de 5 estrellas. Mantuve la voz tranquila. Esos son los precios del menú, señor. Los mismos precios que figuraban cuando hicieron el pedido. Bueno, pues están equivocados. Me tiró la cuenta. Cayó al suelo y tuve que agacharme para recogerla, con la cara ardiendo. No vamos a pagar esto. Sus amigos se rieron y el sonido me irritó los nervios como si fuera papel de lija. Señor, entiendo que haya algún problema con la comida o el servicio, pero el problema, me interrumpió inclinándose hacia adelante, es que está intentando estafarnos. ¿Qué? ¿Cree que por ir bien vestidos vamos a pagarle lo que usted escriba? No he escrito ninguna cifra. Esto es el ticket de caja. ¿Me se está llamando mentiroso? Su voz se había vuelto fría y algo depredador brilló en sus ojos. Sentí como el pánico se apoderaba de mí. Esa familiar sensación de estar atrapada. Miguel se había ido a casa hacía 20 minutos. La única persona que quedaba allí era Linda, la gerente nocturna, que estaba en la trastienda haciendo papeleo. Esos hombres podían marcharse y yo no podía hacer nada al respecto. Los $187
se descontarían de mi sueldo. Era el dinero del alquiler. Era el dinero de los libros de texto. Era la comida para las próximas 2 semanas. Por favor, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Por favor, solo mira el menú. Los precios están todos indicados. ¿Sabes lo que pienso? El hombre rubio se levantó y sus amigos le siguieron. Creo que este antro no se merece nuestro dinero. Creo que quizá deberíamos irnos. No puedes. No puedes. Se acercó, invadiendo mi espacio, y pude oler el whisky en su aliento. ¿Vas a detenerme, cariño? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Ahora me temblaban las manos y el recibo se arrugaba entre mis dedos. Esto no podía estar pasando. No podía ser. Parece que hay un problema. La voz vino de detrás de mí, profunda, tranquila y absolutamente autoritaria. Me giré y vi al hombre de la mesa junto a la ventana de pie allí, y de repente el restaurante me pareció más pequeño. No era especialmente alto, quizá 1,85 o 1,88, pero llenaba el espacio de una forma que desafiaba las leyes de la física. El guardia de seguridad se había acercado, con la mano apoyada casualmente en el cinturón, de una forma que no tenía nada de casual. La bravuconería del hombre rubio vaciló por un segundo antes de recuperarse. Esto no te incumbe, amigo. Conversación privada. Me incumbe cuando 4 hombres adultos intentan estafar a una camarera con su salario. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera comentando el tiempo. Pero había acero debajo. Y cuando acosan a una mujer que solo intenta hacer su trabajo, mira, no queremos problemas. Entonces paguen la cuenta. La temperatura en el restaurante pareció bajar 10 de Celsius. El hombre del traje negro no había levantado la voz. No había hecho ningún gesto amenazante. Pero el hombre rubio dio un paso atrás. ¿Quién demonios se cree que es? Y fue entonces cuando lo vi. El momento del reconocimiento se reflejó en el rostro del hombre rubio, luego en el de sus amigos, extendiéndose como la pólvora. Se pusieron pálidos. Uno de ellos incluso se tambaleó. El hombre del traje negro sonrió y fue lo más aterrador que había visto nunca. Creo que dijo en voz baja que sabían perfectamente quién era. Ahora paguen a la joven con una propina del 50% por las molestias y luego le pedirán disculpas. Señor Moretti, no teníamos ni idea. Moretti. El nombre me sonaba de algo, pero no conseguía ubicarlo. Lo único que sabía era que esos hombres, que hacía unos momentos estaban tan seguros de sí mismos, ahora buscaban a tientas sus carteras con manos temblorosas. El hombre rubio sacó un fajo de billetes y me lo entregó. Toma, 300, quédate con el cambio. Lo sentimos muchísimo. Cogí el dinero mecánicamente, mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba pasando. No a mí, le dijo el señor Moretti en voz baja. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí. Lo sentimos, dijeron al unísono, y habría sido cómico si no estuviera tan confundida. Lo sentimos mucho, señorita. No volverá a ocurrir. Ahora váyanse. Prácticamente corrieron hacia la puerta, tropezando unos con otros en su prisa por escapar. El guardia de seguridad los vio marcharse y luego volvió a su puesto, sin cambiar de expresión. Me quedé allí de pie con $300 en la mano, con la mente en blanco por la conmoción. El señor Moretti se volvió hacia mí y su expresión se suavizó poco a poco. ¿Está bien? Sí, gracias. No sé qué acaba de pasar, pero gracias. Metió la mano en la chaqueta. Yo me estremecí involuntariamente y él sacó una cartera. ¿Cuánto era la cuenta? No tiene por qué hacerlo. ¿Cuánto? 187. Pero ya me ha ayudado. No es necesario. Dejó $300 en el mostrador para pagar mi comida. Quédese con el cambio, señor. Su comida solo costó $19. Lo sé. Sus ojos se clavaron en los míos y volví a sentir ese extraño cosquilleo en el pecho. Trabaja duro. Se lo merece. Antes de que pudiera responder, se dirigió hacia la puerta. El guardia de seguridad se la abrió y salieron a la lluvia. A través de la ventana, vi como un sub negro, elegante, caro y con cristales tintados, se detenía junto a la acera. El guardia de seguridad abrió la puerta trasera y el señor Moretti se deslizó dentro. Entonces se marcharon y yo me quedé sola en la cafetería vacía, con $600 en la mano y tratando de recordar cómo respirar. Esa noche no dormí. Llegué a mi apartamento estudio casi a las 3:00 de la madrugada. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente iba a 1000 por hora.
No dejaba de repasar la escena del restaurante, la forma en que aquellos hombres se habían derrumbado ante la mera presencia del señor Moretti, la forma en que su voz había cortado la tensión como una navaja corta la seda, la forma en que me había mirado, como si yo fuera algo que merecía la pena proteger. El dinero estaba sobre la encimera de mi cocina, $600 en efectivo, más de lo que ganaba en 2 semanas, suficiente para pagar el alquiler y aún me sobraría para la compra, para la factura del gas que había estado posponiendo, tal vez incluso para ese libro de anatomía que había estado buscando de segunda mano en Internet. Pero era el nombre lo que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Moretti. ¿Por qué conocía ese nombre? A las 4 de la madrugada, agotada y nerviosa por el café que había bebido para mantenerme alerta durante la limpieza, finalmente cedí y lo busqué en Google. Los resultados me helaban la sangre. Dante Moretti, jefe de la familia mafiosa Moretti. Presuntas conexiones con todo, desde el chantaje hasta el blanqueo de dinero, pasando por cosas que los artículos solo insinuaban con un lenguaje vago y legalmente cuidadoso. Había fotos de él saliendo de cursos, en galas benéficas, subiéndose a coches caros con cristales tintados. En todas ellas, su expresión era indescifrable, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras. El hombre que me había salvado era un criminal, no un criminal cualquiera. Si había que creer en los artículos, era uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Debería haber estado aterrorizada, debería haber planeado dejar mi trabajo, mudarme, evitar ese restaurante para el resto de mi vida por si acaso él volvía. En cambio, no dejaba de recordar la forma en que me había dicho, ¿estás bien? La genuina preocupación en su voz, el hecho de que podría haber ignorado toda la situación, podría haber terminado su comida y haberse marchado, pero en cambio intervino. Por mí, una camarera don nadie en un restaurante destartalado. Cuando sonó mi despertador a las 11:00, tenía turno de mediodía en el restaurante y clase por la tarde. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Me arrastré hasta la ducha, me recogí el pelo en una coleta y me miré en el espejo del baño, con ojeras, la piel pálida y el agotamiento de alguien que apenas puede mantenerse en pie. «Recomponte, Emma», murmuré. Solo era un cliente. No va a volver. Pero mis manos temblaban ligeramente mientras me aplicaba el rímel. El restaurante tenía un aspecto diferente a la luz del día, menos evocador, más evidentemente deteriorado. El vinilo de los asientos de las cabinas estaba agrietado y remendado con cinta adhesiva. Las paredes eran de un beige sucio que probablemente había sido blanco en su día, pero me resultaba familiar, y después de los acontecimientos surrealistas de la noche anterior, lo familiar me hacía sentir segura. Emma, Linda, la gerente, me llamó desde detrás del mostrador cuando entré. Era una mujer de unos 50 años con el pelo teñido de rojo y una voz ronca por décadas de cigarrillos. ¿Ya tienes tu sección preparada? Ah, y un tipo te dejó esto. Me entregó un sobre, de papel grueso de color crema, caro. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera con una letra elegante. Emma. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cuándo? ¿Quién? Hace una hora más o menos. Un tipo grande, parecía de seguridad o algo así. No dijo nada, solo me lo entregó y se fue. Linda me miraba con curiosidad indisimulada. ¿Tienes un admirador secreto o algo así? Algo así, murmuré, dando vueltas al sobre entre mis manos. No había remitente ni ninguna otra marca. Bueno, no me tengas en vilo, ábrelo. Pero no podía, no allí, no con Linda mirándome. Primero iría al baño. Me encerré en el único cubículo del baño y mis dedos jugueteaban con el sello del sobre. Dentro había una tarjeta, de cartulina gruesa, de la misma calidad cara que el sobre, y algo más. Primero saqué la tarjeta. La letra era la misma que la del sobre, precisa y controlada. Señorita Emma, le pido disculpas si mi intervención de anoche le causó alguna molestia. No era mi intención asustarla, solo asegurarme de que recibiera lo que le correspondía. Necesito a alguien de confianza para un asunto privado. Si le interesa hablar sobre una posible oportunidad, llame al número que aparece a continuación cuando le resulte conveniente. La compensación sería considerable. Atentamente, DM. Debajo había un número de teléfono y debajo de este, doblados dentro de la tarjeta, había 5 billetes de $100. $500 así, sin más. Miré el dinero,
luego la tarjeta y luego volví a mirar el dinero. Era una locura, era peligroso. Dante Moretti era un jefe del crimen y estaba tratando de reclutarme para algo. Fuera lo que fuera, no podía ser legal, no podía ser seguro. Debería tirarlo a la basura. Debería fingir que nunca había sucedido. En cambio, guardé la tarjeta y el dinero en mi bolso y volví al trabajo. El turno de la comida pasó en un abrir y cerrar de ojos. Tomé pedidos, serví comida, sonreí a los clientes, mientras la tarjeta parecía quemarme el bolso. Cada vez que pasaba por la mesa junto a la ventana, su mesa, empezaba a pensar en ello. Recordaba cómo me había mirado, cómo me había visto. Mi teléfono vibró durante mi descanso. Un mensaje de mi casero. El alquiler está oficialmente atrasado. Necesito el pago antes del viernes o iniciaré el proceso de desahucio. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared de la sala de descanso. Faltaban 3 días para el viernes. Incluso con el dinero de anoche y los 500 de la tarjeta, iba muy justa. Y después de pagar el alquiler, no me quedaría casi nada. Saqué la tarjeta y me quedé mirando la cifra. La compensación sería considerable. Mis dedos se posaron sobre el teclado del teléfono. Era una estupidez. Podía poner en peligro mi vida. Debería estar corriendo en dirección contraria. Pero estaba tan cansada. Cansada de trabajar 70 horas a la semana y seguir sin llegar a fin de mes. Cansada de elegir entre libros de texto y comida. Cansada de ser invisible. De estar a un gasto inesperado de quedarme sin hogar. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, marqué el número. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono, alguien descolgó. Señorita Emma. Esa voz, profunda, mesurada, inconfundible, no era la de un asistente. Era él. No estaba seguro de que llamaría. ¿Señor Reddy? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Su tarjeta decía que tenía una oportunidad para hablar. Sí, pero no por teléfono. ¿Estaría disponible para reunirse esta noche? ¿Puedo enviar un coche? ¿Un coche? Por supuesto, podía enviar un coche. Probablemente el mismo SUV negro con cristales tintados. Tengo clase a las 7. Antes de eso, a las 6. Le llevaré de vuelta con tiempo de sobra. Debería decir que no. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que colgara, bloqueara el número y olvidara que esto había sucedido. ¿Dónde? Me oí preguntar. El coche le recogerá en la cafetería. El conductor le llevará a un lugar público seguro. Te doy mi palabra. No correrás ningún peligro. La palabra de un jefe del crimen. Eso debería haber sido insignificante. Pero algo en su tono me hizo creerle. De acuerdo, dije en voz baja. A las 6:00. Gracias, Emma. Nos vemos entonces. Colgó antes de que pudiera responder y me quedé allí sentada mirando mi teléfono, preguntándome a qué acababa de comprometerme. La tarde se hizo interminable. Estropeé pedidos. Olvidé rellenar bebidas. Se me cayó una bandeja de cubiertos que resonó en el suelo como una acusación. Linda me llevó aparte a las 4:30. ¿Estás bien, cariño? Pareces distraída. Solo cansada. Mentí. No he dormido bien. Me estudió con esos ojos agudos que lo habían visto todo en sus 5 décadas como camarera. Esto tiene algo que ver con ese sobre. No es nada en realidad. No me creyó, pero lo dejó pasar. Bueno, de todos modos sales a las 5:30. Intenta descansar un poco antes de tu clase. A las 5:45 estaba fuera del restaurante con mi ropa de calle, vaqueros y un jersey. Las mejores prendas que tenía que no estuvieran manchadas ni raídas. La tarde de principios de octubre era fresca. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. A las 6:00 en punto, el SUV negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla trasera se bajó y lo vi. Dante Moretti estaba tan devastador como la noche anterior. Su traje oscuro era perfecto, su expresión indescifrable. Pero esos ojos intensos y oscuros, estaban fijos en mí con la misma intensidad que me cortaba la respiración. El guardia de seguridad de la noche anterior, el que había estado junto a la puerta, salió y abrió la puerta trasera. De cerca, era aún más imponente, medía fácilmente 1,95 y tenía un físico como si pasara todo su tiempo libre en el gimnasio. Señorita Emma, dijo con una voz sorprendentemente suave para alguien de su tamaño. Soy Marcus. Hoy seré yo quien conduzca. Dudé en la puerta, mirando el lujoso interior de cuero del todoterreno. Era mi última oportunidad para marcharme, para elegir la seguridad por encima de la curiosidad,
la pobreza por encima del peligro. Te prometo que estás a salvo, dijo Dante en voz baja. Solo una conversación, nada más. Respiré hondo y subí. El interior olía a cuero y a la misma colonia de cedro que él llevaba. Los asientos tenían calefacción y las ventanas eran tan oscuras que apenas podía ver el exterior. Había una mampara entre nosotros y el asiento delantero, que en ese momento estaba bajada, por lo que pude ver a Marcus ponerse al volante. Dante estaba sentado en el lado opuesto, dejándome espacio, pero yo era muy consciente de su presencia, de la forma en que llenaba el espacio, del poder controlado en su forma de comportarse. Gracias por aceptar reunirte conmigo, dijo mientras Marcus se incorporaba con suavidad al tráfico. Sé que esto debe parecerte inusual. Eso es una forma de describirlo. Intenté mantener un tono de voz tranquilo, pero me salió tembloroso. ¿A dónde vamos? A Rosewood Park. Hay una cafetería allí. Es pública y está bien iluminada. Podemos hablar abiertamente. Un parque, una cafetería, pública y segura, tal y como había prometido. Parte de la tensión de mis hombros se alivió ligeramente. ¿Sabes quién soy?, dijo. No era una pregunta. Te busqué en Google. No tiene sentido mentir después de lo de anoche. Y sin embargo, me llamaste. O eres muy valiente o estás muy desesperada. Quizás ambas cosas. Lo admití. Algo brilló en su rostro. Respeto. Quizás. Honestidad. Te lo agradezco. Se movió ligeramente y pude ver una funda de hombro debajo de su chaqueta. Esa imagen debería haberme aterrorizado. En cambio, su honestidad me tranquilizó. No estaba fingiendo ser alguien que no era. La oportunidad que mencioné, continuó, requiere a alguien de confianza, discreto, alguien que necesite dinero pero que tenga integridad. ¿Y crees que esa soy yo? Ni siquiera me conoces. Sé que tuviste 2 trabajos para pagarte la escuela de enfermería. Sé que te enfrentaste a 4 hombres anoche, a pesar de que estabas aterrorizada. Sé que no robaste esos $300, aunque fácilmente podrías haberlo hecho. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabes lo de la escuela de enfermería? Me dedico a saber cosas. Lo dijo con naturalidad, sin disculparse, especialmente cuando estoy considerando traer a alguien a mi círculo, a tu círculo. Me reí, pero sonó un poco histérica. ¿Te refieres a tu organización? ¿Tu familia criminal? Sí, al menos fue honesto. ¿Qué haría exactamente? Porque no lo haré. Es decir, no puedo. Nada ilegal, me interrumpió amablemente. Y nada peligroso. Simplemente necesito a alguien que proporcione atención médica a personas que no pueden ir al hospital. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Atención médica para personas que no podían ir al hospital. Personas que habían recibido disparos, puñaladas, palizas. Personas involucradas en el mismo mundo en el que vivía Dante. No he terminado la escuela de enfermería, dije con voz débil. No estoy cualificada. Estás en tu último año. Has completado tus rotaciones clínicas. Sabes más que la mayoría de la gente. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Y estarías supervisada. Tengo un médico en plantilla que puede guiarte en cualquier caso grave, pero no siempre está disponible. Y hay situaciones en las que necesitamos a alguien con conocimientos médicos a mano. ¿Por qué yo? Hay muchas enfermeras a las que podrías contratar. Enfermeras con licencia. Porque la mayoría de las personas que trabajan en el sector sanitario tienen demasiado que perder. Tú, perdona mi franqueza, tienes muy poco, lo que significa que es menos probable que te veas comprometida. Debería haberme dolido, pero era cierto. No tenía familia, ni amigos de verdad, ni carrera profesional todavía. No era nadie. Olvidable, prescindible, excepto para él, al parecer. Yo no lo era. ¿Cuánto?, pregunté en voz baja. $5,000 al mes, anticipo. Tanto si necesito tus servicios como si no. Si te llaman para prestar asistencia, son 2,000 más por incidente. Todo en efectivo, $5,000 al mes. En ese momento ganaba unos 2,000, matándome a trabajar en 2 empleos. Eso es mucho dinero. Es una compensación justa por la discreción requerida. El todoterreno redujo la velocidad y me di cuenta de que habíamos llegado al parque. A través del parabrisas, pude ver la cafetería que había mencionado. Un pequeño y encantador local con mesas al aire libre, parejas paseando, completamente normal y seguro. Marcus me abrió la puerta y salí con las piernas temblorosas. Dante me siguió y juntos caminamos hacia la cafetería.
Dos de sus guardias de seguridad aparecieron de algún lugar, manteniendo una distancia discreta, pero claramente presentes. Nos sentamos en una mesa al aire libre y una camarera apareció casi inmediatamente. Dante pidió un espresso. Yo pedí té, sin atreverme con nada más fuerte. Cuando volvimos a estar solos, se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesito una respuesta, Emma, pero quiero que entiendas en qué te estás metiendo. Una vez que aceptes, no hay vuelta atrás. No podrás contarle a nadie este acuerdo. No podrás llevar registros. Estarás disponible a cualquier hora y te expondrás a cosas que pueden perturbarte. Violencia, dije. Sí, aunque haré todo lo posible por protegerte de lo peor. Pensé en el mensaje de mi casero, en la pila de facturas sin pagar que había en la encimera de mi cocina, en los fideos ramen que había cenado 3 noches seguidas, porque era lo único que podía permitirme. Pero también pensé en cruzar una línea que no podría volver atrás, en convertirme en cómplice de cosas que nunca podría deshacer. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. La decepción se reflejó en su rostro, pero rápidamente la ocultó. Por supuesto, tómate tu tiempo. Sacó una tarjeta de visita, diferente a la que me había dejado en la cafetería. En esta solo había un número de teléfono grabado en negro sobre negro. Llámame cuando te decidas. Sin prisas. Llegaron nuestras bebidas y nos quedamos sentados en silencio durante un momento. El parque que nos rodeaba era precioso a la luz del atardecer. Niños jugando en los columpios, perros persiguiendo frisbees, la vida normal. Continuaba mientras yo estaba sentada frente a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad y contemplaba la posibilidad de vender mi alma. ¿Por qué me ayudaste anoche?, le pregunté de repente. Podrías haberlo ignorado. Se quedó en silencio durante un largo rato, con los dedos envueltos alrededor de su taza de café expreso. Mi madre era camarera, dijo finalmente. Tenía 3 trabajos para poder alimentarnos después de que mi padre muriera. Vi cómo los hombres la trataban como te trataron a ti. Juré que nunca me quedaría de brazos cruzados y lo permitiría si podía evitarlo. La vulnerabilidad de su voz me sorprendió. Este hombre que inspiraba miedo con una sola mirada, que dirigía un imperio criminal, acababa de mostrarme una parte de sí mismo. Siento lo de tu madre, le dije en voz baja. Murió hace 5 años, cáncer. Me miró a los ojos. Nunca llegó a verme convertirme en una persona respetable. En definitiva, para eso es todo esto, para construir algo que pueda salir de las sombras. Pero es un camino largo, y mientras tanto, necesito gente en la que pueda confiar. No supe qué responder. No sabía cómo conciliar a este hombre. Reflexivo, protector, sorprendentemente abierto con los artículos que había leído sobre la violencia y las empresas criminales. Marcus apareció a su lado y le susurró algo demasiado bajo para que yo pudiera oírlo. Dante asintió y se levantó. Lo siento, pero tengo que irme. Marcus te llevará a clase. No es necesario. Ya está hecho. Sacó su cartera y dejó $200 sobre la mesa para pagar el té. Y Emma, decidas lo que decidas. Gracias por reunirte conmigo. Ha sido un placer. Se alejó, rodeado por su equipo de seguridad, y yo lo vi marcharse, con la mente dando vueltas. Marcus me llevó al campus en silencio y se detuvo exactamente a las 6:53. Que tengas una buena clase, señorita Emma, me dijo al salir. Caminé hacia mi clase de anatomía, sin escuchar apenas nada de lo que decía el profesor. La tarjeta de visita parecía quemarme el bolsillo. $5,000 al mes. Todo lo que tenía que hacer era comprometer todos los principios éticos que había defendido hasta entonces. Pero mientras estaba sentada en esa sala de conferencias, rodeada de compañeros cuyos padres pagaban su matrícula y que no tenían que trabajar en 3 empleos solo para sobrevivir, me di cuenta de algo. Ya me había comprometido por la pobreza, por un sistema que hacía casi imposible salir adelante sin ayuda. Al menos de esta manera, yo elegiría mi propio compromiso. Después de clase, saqué mi teléfono y la tarjeta. Mi dedo se quedó sobre el botón de llamada durante 1 minuto entero. Luego marqué. Él respondió al primer tono. Emma, lo haré. Le dije, trabajaré para ti. Hubo una pausa y cuando habló, pude percibir la satisfacción en su voz. Mañana por la tarde mandaré a Marcus a recogerte. Entonces hablaremos de los detalles. De acuerdo, Emma, no te arrepentirás. Yo cuido de las personas que me son leales. La línea se cortó y me quedé allí, en el aparcamiento vacío, preguntándome qué acababa de hacer. A la noche siguiente, Marcus me recogió a las 7:30,
Después de mi turno en la cafetería, había pasado todo el día en una nube de ansiedad y expectación, tirando platos, olvidando pedidos, sobresaltándome cada vez que sonaba la puerta. Linda finalmente me había apartado y me había preguntado si estaba drogada. No, había respondido demasiado rápido. Son solo asuntos personales. Me había mirado con esos ojos que lo sabían todo. Ten cuidado, cariño, sea lo que sea. Ahora estaba sentada en la parte trasera del todoterreno, con las manos entrelazadas en el regazo, viendo pasar la ciudad a través de las ventanas tintadas. Esta vez no nos dirigíamos al parque. Nos adentrábamos en la ciudad hacia el distrito costero, donde los antiguos almacenes se habían convertido en lofts caros y restaurantes exclusivos. Marcus entró en un aparcamiento subterráneo debajo de un elegante edificio de cristal. Las cámaras de seguridad seguían nuestros movimientos. Dos hombres con trajes oscuros estaban junto al ascensor y saludaron a Marcus con la cabeza al pasar. El ascensor era todo espejos y cromo. Me vi a mí misma, pálida, mal vestida con mis vaqueros y mi jersey, con el aspecto aterrado que tenía. Marcus estaba a mi lado, silencioso e imponente, con la mirada fija en el indicador del piso mientras subíamos más y más. Nos detuvimos en el ático. Las puertas se abrieron directamente a un apartamento que me dejó sin aliento. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la ciudad, cuyas luces brillaban como diamantes esparcidos. El espacio era moderno y minimalista. Suelos de madera oscura, muebles de cuero, obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que toda mi vida. Y allí, de pie junto a las ventanas con una copa de líquido ámbar en la mano, estaba Dante. Se giró cuando entramos y algo en su expresión se suavizó cuando me vio. Emma, gracias por venir, gracias por recibirme. Sonó como una pregunta y enseguida me sentí estúpida. Se le levantó la comisura de los labios, esa casi sonrisa que empezaba a reconocer. ¿Te traigo algo de beber? Vino. Agua estaría bien, asintió a Marcus, que desapareció en lo que supuse que era la cocina. Dante señaló la zona de estar. Siéntate, por favor. Me senté en el borde de un sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche, si tuviera uno. Mis manos seguían entrelazadas. Dante se sentó frente a mí y se relajó en su propio espacio. Había algo en él, como un depredador en reposo, pero nunca realmente desprevenido. Marcus regresó con una botella de agua, cara, importada naturalmente, y me la entregó antes de colocarse cerca del ascensor. Siempre vigilando, siempre listo. Quiero dejar claras las expectativas, comenzó Dante, con sus ojos oscuros fijos en los míos. Este no es un acuerdo de empleo tradicional. Continuarás con tu vida normal, la escuela, tu trabajo en la cafetería, si lo deseas, aunque no lo necesitarás económicamente. Pero cuando te llame, vendrás inmediatamente, sin preguntas. Tragué saliva. Y si estoy en clase o en el trabajo, inventarás una excusa y vendrás. Haré que merezca la pena el inconveniente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Los $5,000 mensuales empiezan hoy. También te proporcionaré un nuevo teléfono, una línea segura e imposible de rastrear. Lo llevarás contigo en todo momento. Y un coche. ¿Un coche? Mi voz sonó estrangulada. No puedes ser eficaz si dependes del transporte público o de los servicios de transporte compartido. Algo fiable, pero no llamativo. ¿Un Honda o un Toyota quizás? Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera ofreciendo un bolígrafo, no un coche. Eso es demasiado, es práctico. Y Emma esperó a que lo mirara a los ojos. No hago nada que no sea práctico. Esto no es caridad. Tú prestas un servicio valioso y yo te compenso adecuadamente. El teléfono de Marcus vibró. Lo miró y luego miró a Dante. Ya están aquí. Dante asintió y se levantó. Bien, Emma, quiero presentarte a Aldo Reeves. Será tu supervisor en los casos graves. Evaluará tus habilidades y repasará los protocolos. Las puertas del ascensor se abrieron y salió un hombre de unos 50 años. Era delgado, con el pelo canoso y gafas de montura metálica, y llevaba un maletín médico de cuero que parecía muy usado. No parecía alguien que trabajara para la mafia. Parecía el tío bondadoso de alguien. Doctor Reeves, Dante dijo, esta es Emma, será nuestra nueva médica de guardia. El Dr. Reeves me tendió la mano y yo se la estreché. Su apretón era firme, profesional. Encantado de conocerte, Emma.
Dante me ha dicho que estás estudiando enfermería. Último año. Sí, señor. Termino en mayo. Excelente. Bueno, veamos qué sabes, ¿te parece? Las siguientes 2 horas fueron surrealistas. El doctor Reeves me pidió que le mostrara procedimientos médicos básicos, tomar constantes vitales, poner una vía intravenosa, evaluar y limpiar heridas. Me preguntó sobre interacciones entre medicamentos, protocolos de emergencia, cuándo insistir en el traslado al hospital a pesar de los riesgos. Durante todo ese tiempo, Dante observaba desde las ventanas, con su teléfono vibrando periódicamente, con mensajes que él miraba y descartaba. Marcus permaneció junto al ascensor, como un centinela silencioso. Es buena, anunció finalmente el Dr. Reeves a Dante. Sabe lo que hace, manos firmes, buen instinto. Con un poco más de experiencia práctica, será excelente. Bien, Dante se volvió hacia nosotros. Emma, el Dr. Reeves te proporcionará los suministros, el kit básico de traumatología, los medicamentos, todo lo que puedas necesitar. Guárdalos en tu coche en todo momento. Si te llaman para acudir a un lugar, Marcus o uno de mis otros hombres te acompañarán. No vayas sola. ¿Entendido? ¿Entendido? Y una cosa más. Su expresión se volvió seria. Verás cosas, oirás cosas, nombres, caras, detalles de operaciones. Nada de eso saldrá de tus labios, ni a tus amigos, ni a tus compañeros de clase, ni siquiera a un terapeuta si sientes que lo necesitas. En el momento en que te conviertas en un lastre, te convertirás en un problema. Y no quiero que te conviertas en un problema. La amenaza era clara bajo las palabras corteses. Asentí con la cabeza, con la boca seca a pesar del agua que había estado bebiendo. No diré nada, lo prometo. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Te creo, Marcus. Lleva a Emma a casa y dale el teléfono y las llaves. Marcus sacó ambos de la nada. Un elegante smartphone negro y un juego de llaves de coche con el emblema de Honda. Los coches están en el garaje. La Plaza B7 ya está registrada y asegurada a tu nombre. Miré fijamente las llaves que tenía en la mano. Era real. Estaba sucediendo de verdad. Gracias. Me las arreglé para conseguir todo esto. No me des las gracias todavía, dijo Dante en voz baja. Espera haber hecho el trabajo. Marcus me acompañó de vuelta al ascensor. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, vi por última vez a Dante recortado contra los enormes ventanales, contemplando la ciudad que controlaba desde las sombras. El coche era un Honda Civic gris oscuro, con algunos años pero en perfecto estado. Me senté en el asiento del conductor, con las manos en el volante, e intenté procesar todo lo que acababa de pasar. Mi viejo teléfono vibró. Era un mensaje de mi casero. ¿Dónde está el alquiler? Miré el nuevo teléfono que me había dado Marcus. Ya había un mensaje. $5,000 depositados en tu cuenta. Detalles de la cuenta adjuntos. Deme $5,000. Así, sin más, conduje a casa en mi coche nuevo, lo aparqué en la calle frente a mi edificio y subí a mi apartamento en un santiamén. Una vez dentro, saqué mi portátil y comprobé mi cuenta bancaria. El dinero estaba allí. Todo. Pagué el alquiler, pagué los servicios públicos. Compré comida por internet, comida de verdad, no solo ramen y sopa enlatada. Pedí el libro de texto que había estado posponiendo. Y luego me senté en mi sofá desgastado y lloré porque, por primera vez en 3 años, no me estaba ahogando. Podía respirar. El nuevo teléfono permaneció en silencio durante 3 días. Fui a clase, fui a mis turnos en la cafetería. Viví mi vida normal con este secreto zumbando bajo mi piel. El botiquín que me había dado el Dr. Reeves estaba en el maletero de mi coche. Un recordatorio constante. La cuarta noche, a las 2 de la madrugada, sonó. Me desperté sobresaltada y busqué a tientas el teléfono en la oscuridad. Hola, Emma. Era la voz de Dante, pero diferente, más tensa, urgente. Te necesito. Marcus está de camino. 5 minutos. ¿Qué ha pasado? Que alguien esté preparado. Colgó antes de que pudiera responder. Me vestí rápidamente, cogí mi botiquín y estaba fuera cuando el SUV negro se detuvo exactamente 5 minutos después. Marcus no dijo nada mientras subía, solo se incorporó al tráfico con suave eficiencia. Condujimos durante 20 minutos, dejando las calles familiares de mi barrio para adentrarnos en zonas en las que nunca había estado. Zonas industriales, almacenes, lugares donde había pocas farolas y muchas sombras. Nos detuvimos frente a un edificio que parecía abandonado desde fuera.
Marcus salió y yo lo seguí, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El interior era diferente, renovado, iluminado, lleno de gente que se movía con determinación. Y en el centro de todo, sobre una mesa que había sido despejada precisamente para este fin, había un hombre. Era joven, tal vez de 25 años, con la camisa empapada de sangre, una herida de bala en el hombro y sangrando profusamente. Emma Dante apareció a mi lado y vi sangre en sus manos, en su camisa. No era su sangre. ¿Puedes manejar esto? Miré al hombre herido, a la sangre, al miedo en sus ojos. Todos mis instintos me gritaban que debía correr, salir de allí, llamar a la policía. Pero había tomado una decisión, y la gente no abandonaba a Dante Moretti una vez que se había comprometido. Sí, me oí decir, puedo soportarlo. Di un paso adelante, abrí mi botiquín y me puse a trabajar. La bala había atravesado el cuerpo, lo cual era la única buena noticia de la situación. Trabajé rápidamente. Mi formación se impuso al pánico. Limpié la herida, comprobé si había daños arteriales, apliqué presión y le puse una vía intravenosa para administrarle líquidos. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió más que nada. Se llama Tommy, dijo Dante en voz baja a mi lado. Se había colocado en un lugar desde donde podía vigilarme a mí y a la puerta. Tiene 23 años y trabaja en mi departamento de envíos. Tommy, dije, mirando a los ojos aterrorizados del joven. Soy Emma. Voy a ayudarte. Vale, esto va a doler, pero necesito que te quedes quieto. Él asintió con la cabeza, apretando los dientes contra el dolor. Alguien le había dado algo para morder. Un cinturón de cuero. Me di cuenta con una sensación de náuseas en el estómago, como algo sacado de una película del oeste. El doctor Reeves me había enseñado bien. Irrigué la herida, comprobando cuidadosamente que no hubiera restos ni tejidos. Las heridas de entrada y salida estaban limpias. La bala había fallado por centímetros cualquier órgano vital. Suerte. Había tenido una suerte increíble. Necesita antibióticos, dije sin levantar la vista de mi trabajo. Y debería estar en un hospital. Si se infecta, nada de hospitales, dijo Dante con firmeza. ¿Podrás encargarte tú? Pensé en los frascos de mi botiquín, los antibióticos de amplio espectro que el doctor Reeves había insistido en que llevara. Sí, pero hay que vigilarlo. Alguien tiene que controlarlo cada pocas horas. Vigilar la fiebre, los signos de infección. Yo lo organizaré. Dante ya tenía el teléfono en la mano y sus dedos se movían por la pantalla. Trabajé durante otros 40 minutos limpiando y vendando ambas heridas, administrando analgésicos y antibióticos y colocando la vía intravenosa. A mi alrededor los hombres entraban y salían, hablando en voz baja, con la mirada fija ocasionalmente en mi trabajo. Sentía su evaluación, su juicio, la chica nueva, la forastera, la responsabilidad. Cuando finalmente di un paso atrás, tenía las manos cubiertas de sangre, la sangre de Tommy, y temblaba. No por miedo, me di cuenta, sino por la bajada de adrenalina. Lo has hecho bien, dijo Dante en voz baja. Me entregó una toalla y me limpié las manos mecánicamente. Muy bien. Necesita descansar, analgesia y antibióticos cada 6 horas. Mi voz sonaba extraña, clínica, como si otra persona hablara a través de mí. Y si le sube la fiebre por encima de 38,3 de GC, o si aumenta el enrojecimiento o la secreción de las heridas, hay que llevarlo al hospital, independientemente del riesgo. Entendido. Dante hizo un gesto a 2 hombres que no había visto. Llevad a Tommy al refugio. Aseguraos de que esté cómodo. Hay que seguir al pie de la letra las instrucciones de Emma. Movieron a Tommy con cuidado, levantándolo con lo que ahora veía que era una camilla adecuada. Profesionales y organizados. No era la primera vez que se enfrentaban a algo así. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí extrañamente entumecida. Ven, dijo Dante, con su mano cálida en mi espalda. Tienes que limpiarte. Me condujo a través del almacén hasta una pequeña oficina. Dentro había un baño, sorprendentemente limpio y bien equipado. Me indicó que entrara y esperó fuera mientras yo me frotaba la sangre de Tommy de debajo de las uñas, viendo cómo el agua se teñía de rosa en el lavabo. Cuando salí, él estaba apoyado contra la pared, sin chaqueta y con la camisa aún manchada de sangre. Parecía cansado de una forma que no le había visto antes. Humano. ¿Qué ha pasado?, le pregunté en voz baja. ¿A Tommy?
En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una banda rival intentó atacar una de nuestras operaciones. Tommy se vio envuelto en el fuego cruzado, apretó la mandíbula. Se arrepentirán. La promesa casual de violencia debería haberme hecho retroceder. En cambio, solo me sentía agotada. Marcus te llevará a casa, continuó Dante. Hay una bonificación en tu cuenta. $10,000 por esta noche. $10,000 por una hora de trabajo. Debería haber estado agradecida. En cambio, me sentí mal. No lo quiero. Me miró con dureza. ¿Qué? La bonificación. No la quiero. El anticipo es suficiente. Lo miré a los ojos. Ese chico, Tommy, es solo un niño. Casi muere esta noche. No quiero sacar provecho de eso. Algo cambió en la expresión de Dante. Sorpresa, tal vez. O respeto. Emma, por favor. Mi voz se quebró. Déjame hacer esta única cosa decente. Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Pero has hecho un trabajo excelente esta noche. No hay bonificación. Gracias. Marcus apareció entonces, listo para llevarme a casa. Lo seguí en silencio, demasiado agotada para hablar. Cuando llegamos al todoterreno, oí la voz de Dante detrás de mí. Emma. Me volví. Estaba de pie en la puerta del almacén, a contraluz, por lo que su rostro estaba en sombra. Eres más fuerte de lo que crees. Recuérdalo. El trayecto a casa pasó como una nebulosa. Me duché hasta que el agua se enfrió, frotándome la piel que sentía contaminada a pesar de que la sangre ya se había ido. Luego me acosté en la cama mirando al techo, repitiendo cada momento. Acababa de ayudar a un criminal. Había proporcionado atención médica a alguien que había recibido un disparo en un enfrentamiento entre bandas. Había cruzado una línea que nunca podría volver a cruzar. Pero Tommy estaba vivo gracias a mí. Eso tenía que contar para algo, ¿no? Cuando por fin conseguí dormir, fue un sueño inquieto y lleno de sangre. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Fui a clase, trabajé en mis turnos en la cafetería, aunque había reducido a solo 3 días a la semana, ahora que no necesitaba el dinero con tanta urgencia. Estudiaba, dormía, llevaba una vida normal, excepto por el teléfono, la línea segura que permanecía cargada y cerca, siempre a la espera. Sonó 4 veces más, 2 veces por heridas leves, cortes que necesitaban puntos, un dedo roto que había que entablillar. Una vez por una sobredosis que logré revertir con naloxona, con las manos firmes incluso mientras el hombre convulsionaba en el suelo. Y una vez por nada, una falsa alarma, un ataque de pánico, por lo que resultó ser un caso grave de intoxicación alimentaria. Cada vez que iba, Dante estaba allí observándome trabajar con esos intensos ojos oscuros. Cada vez me daba las gracias en voz baja, se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba y me enviaba a casa sana y salva. Y cada vez sentía que la distancia entre mis 2 vidas se hacía más grande. En la escuela, sonreía, tomaba apuntes y fingía ser como todos los demás. En la cafetería, servía café y charlaba con los clientes habituales. Pero, en el fondo, guardaba secretos que me destruirían si alguna vez salían a la luz. Se me daba bien. Me di cuenta de la compartimentación, quizá demasiado bien. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Estaba en la cafetería rellenando los saleros durante un momento de poca actividad cuando mi teléfono habitual vibró. Un número que no reconocí. «Hola, ¿es Emma Foster?», preguntó una voz femenina, profesional. «Sí, soy Catherine Mills, del Mercy General Hospital. Tenemos aquí a un paciente que la ha indicado como contacto de emergencia. Se llama Thomas Brennan. Se me heló la sangre. Tommy, ¿está bien? ¿Qué ha pasado? Llegó con fiebre e infección. Le hemos administrado antibióticos por vía intravenosa y ahora está estable, pero ha estado preguntando por usted. ¿Es usted familia?» «Soy una amiga». Mi mente se aceleró. Iré tan pronto como pueda. Le dije a Linda que tenía una emergencia familiar, lo cual no era técnicamente una mentira, y conduje hasta el hospital. Mi corazón latía con fuerza durante todo el trayecto. ¿Cómo había acabado Tommy allí? ¿Qué había salido mal? ¿Y Dante lo sabía? Encontré a Tommy en una habitación del 4º piso, conectado a monitores y goteros, pálido pero vivo. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. «Emma, ¿has venido?» «Por supuesto que he venido». Me acerqué automáticamente a su cama y le tomé las constantes vitales, aunque las máquinas ya lo estaban haciendo. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí?»
La fiebre no bajaba. Los chicos del refugio se asustaron y me trajeron aquí. Me agarró la mano débilmente, pero yo no les dije nada. Sobre ti, sobre el señor Moretti, sobre lo que realmente pasó. Les dije que me habían atracado y que un tipo cualquiera me había disparado. Me creyeron. Bien, eso está bien, pero mi mente daba vueltas. Los médicos habrían visto el cuidado de la herida, el tratamiento profesional. Sabrían que alguien con conocimientos médicos le había ayudado inicialmente. Quería darte las gracias, continuó Tommy, por salvarme la vida, señor. El señor Moretti me contó lo que hiciste, que podías haberte marchado, pero no lo hiciste. Me alegro de que estés bien. Él se preocupa por ti, ¿sabes? El señor Moretti, llevo 3 años trabajando para él y nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Se me revolvió el estómago. Tommy, estás tomando analgésicos. No piensas con claridad. Sé lo que veo. Él es diferente contigo, más suave. Antes de que pudiera responder, mi teléfono seguro vibró. Un mensaje de Dante. ¿Dónde estás? Me temblaban las manos mientras le respondía. En el Mercy General. Tommy está aquí. La infección ha empeorado. La respuesta llegó inmediatamente. Quédate ahí. Voy para allá. Él está de camino. Se lo dije a Tommy. Bien. Los ojos de Tommy ya se estaban cerrando. La medicación lo estaba sumergiendo en el sueño. Eres buena para él, Emma. No dejes que te aleje. Me senté con Tommy hasta que se durmió, con la mente agitada. Dante me miraba de forma diferente. ¿Qué significaba eso? 30 minutos más tarde, oí su voz en el pasillo, baja, controlada, pero inconfundiblemente suya. Salí de la habitación de Tommy y lo encontré con Marcus y otro hombre que no reconocí, hablando con un médico con bata blanca. Cuando Dante me vio, algo cambió en su expresión, tal vez alivio. Se disculpó y se acercó, y de repente me di cuenta de cómo debía de estar, desaliñada, cansada, preocupada. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Sí, detectaron la infección a tiempo. Se recuperará. Gracias a Dios. Se pasó la mano por el pelo y me di cuenta de que había estado realmente preocupado. No por la exposición o las complicaciones de Tommy, por un chico de 23 años que trabajaba en su organización. ¿Sabías que me había puesto como contacto de emergencia?, le pregunté. No, no lo sabía. Dante apretó la mandíbula. Fue una tontería por su parte. Quizás eso crea una conexión entre tú y esta situación, pero también le salvó la vida. Nos quedamos allí, en el pasillo fluorescente del hospital, y lo vi con claridad, quizás por primera vez. No era un jefe del crimen, ni un hombre peligroso, solo alguien que intentaba proteger a su gente, con el peso de la responsabilidad visible en la postura de sus hombros. Vamos, dijo finalmente. Haré que Marcus te lleve a casa. Pareces agotada. Mi coche está aquí. Mañana mandaré a alguien a traerlo a tu apartamento. No deberías conducir ahora mismo. Tenía razón. Estaba agotada. Asentí y dejé que me guiara hacia afuera, con su mano descansando ligeramente sobre mi espalda. Un toque que me pareció protector más que posesivo. En el todoterreno, eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Sentí que Dante se deslizaba a mi lado más cerca de lo habitual. Sentí su calor, su sólida presencia. Emma, dijo en voz baja, y abrí los ojos para encontrarlo mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Tommy tenía razón. Lo que hiciste al venir aquí, al venir a ver cómo estaba cuando no tenías por qué hacerlo, eso dice mucho de ti. Solo soy una camarera que no podía pagar el alquiler, dije con cansancio. No soy ninguna heroína. Eres más de lo que crees. Su mano encontró la mía en la oscuridad, sus dedos cálidos y fuertes, mucho más. Y allí, en la parte trasera de ese todoterreno, con las luces de la ciudad pasando a toda velocidad, algo fundamental cambió entre nosotros. Algo peligroso, algo inevitable. Las semanas siguientes fueron un estudio y una contradicción. Vivía 2 vidas, y la línea entre ellas se difuminaba cada día más. Durante el día era Emma Foster, estudiante de enfermería, camarera a tiempo parcial. Nadie especial. Estudiaba para los exámenes, trabajaba en Rosie's, tomaba café con compañeros de clase que se quejaban de los deberes, las citas y cosas normales y mundanas. Por la noche pertenecía al mundo de Dante. Las llamadas eran ahora regulares, no siempre por emergencias médicas, sino por otras cosas. Me pedía que quedáramos para cenar en restaurantes donde los camareros conocían su nombre
y donde nunca se cuestionaba el uso de los salones privados de la parte trasera. Enviaba a Marcus a recogerme para llevarme a su ático, donde hablábamos durante horas de todo y de nada. Mi infancia en hogares de acogida, sus recuerdos de su madre, los libros que habíamos leído, los sueños que teníamos antes de que la vida se complicara. Nunca me tocó más allá de ese primer apretón de manos en el todoterreno. Nunca cruzó la línea hacia algo más. Pero la tensión entre nosotros creció como un ser vivo, pesada y eléctrica, hasta que apenas podía respirar cuando estábamos en la misma habitación. «Estás jugando con fuego», me dijo Linda una tarde en la cafetería. Me había acorralado en la parte de atrás, con sus agudos ojos que no se les escapaba nada. «Sea lo que sea en lo que te has metido con ese hombre, el de los trajes caros que no deja de enviarte coches, te va a quemar. Estoy siendo cautelosa», le dije. «Cautelosa», se rió, pero no había humor en ello. «Cariño, llevo suficiente tiempo en esto como para reconocer a una mujer que se enamora del peligro, y eso es exactamente lo que estás haciendo». Quería negarlo, pero las palabras se me atragantaron en la garganta porque tenía razón. Me estaba enamorando de Dante Moretti, enamorándome de un hombre que ordenaba violencia con la misma facilidad con la que la mayoría de la gente pedía café. Un hombre con las manos manchadas de sangre, cuyo imperio se había construido sobre cosas en las que no quería pensar demasiado. Pero también me estaba enamorando del hombre que recordaba cómo tomaba el té, que había creado un fondo para la universidad de Tommy después de que se recuperara, que me llamaba a medianoche solo para oír mi voz cuando no podía dormir, que me miraba como si fuera algo precioso y único, en lugar de algo desechable. Era peligroso, era estúpido, era inevitable. Todo llegó a su punto álgido en una fría noche de noviembre, 6 semanas después de que aceptara trabajar para Dante. La llamada llegó a las 11 de la noche. Esta vez no era la voz de Dante, era la voz tensa y urgente de Marcus. «Emma, te necesitamos ahora mismo. Es grave». En cuestión de minutos estaba en el todoterreno, con mi botiquín apretado contra el pecho y el corazón a 1000 por hora. Marcus conducía como un poseso, zigzagueando entre el tráfico y saltándose los semáforos en rojo. No íbamos al almacén, íbamos al ático de Dante. El trayecto en ascensor me pareció eterno. Cuando se abrieron las puertas, me encontré con el caos. Sangre en el suelo, hombres gritando, y allí, en ese costoso sofá de cuero, estaba Dante. Estaba consciente, lo cual era bueno, pero había mucha sangre, un corte en las costillas, tan profundo que se le veían los músculos. Tenía la camisa hecha jirones, la cara pálida, pero los ojos aún penetrantes. «Aún consciente, Emma». Su voz sonaba tensa. «Siento arruinaros la velada. Cállate». Me arrodillé a su lado, con las manos ya en movimiento, evaluando la situación. «¿Qué ha pasado?» Una puñalada por sorpresa. Hizo un gesto de dolor cuando presioné la gasa sobre la herida. «El otro tipo parece estar peor. No me importa el otro tipo». Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. El miedo me hacía ser dura. «Esto necesita puntos, muchos puntos, y puede que tengas una hemorragia interna. Nada de hospital». «Dante, nada de hospital». Me agarró la muñeca, con fuerza a pesar de la pérdida de sangre. «Por favor, Emma, confío en ti». Miré esos ojos oscuros y vi la verdad en ellos. Ir al hospital significaba preguntas, la intervención de la policía, el desmoronamiento de todo lo que había construido. «Está bien». Saqué mi teléfono, el seguro, y llamé al Dr. Reeves. «Pero voy a pedir refuerzos». El Dr. Reeves llegó 20 minutos más tarde y juntos atendimos a Dante. La herida era profunda, pero limpia. No detectamos hemorragia interna, no había órganos dañados. Suerte. Tuvo una suerte increíble. Le cosí con manos firmes mientras Dante me observaba, sin apartar la mirada, incluso cuando sabía que debía de dolerle terriblemente. El Dr. Reeves controló sus signos vitales, le administró analgésicos y revisó mi trabajo. «Excelente sutura», murmuró con aprobación. «Tienes mucho talento, Emma». Pero apenas le oí. Lo único en lo que podía concentrarme era en el rostro de Dante, la palidez de su piel, su respiración demasiado superficial. Cuando por fin terminamos, el Dr. Reeves recogió sus instrumentos. «Necesita descansar. Nada de actividad extenuante durante al menos 2 semanas. Los puntos se le quitarán en 10 días. Emma puede hacerlo». Nos miró a los dos, con una expresión de complicidad. «Os dejo solos. Llamad si hay algún cambio».
Entonces nos quedamos solos. Marcus había echado a los demás hombres. Había puesto guardias en el ascensor y nos había dado privacidad. El ático estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestra respiración. «Estás enfadada», dijo Dante en voz baja. «Estoy aterrorizada». Me hundí en la silla junto al sofá, de repente agotada. Podrías haber muerto esta noche si ese cuchillo hubiera estado 2 centímetros más a la izquierda. Pero no fue así. Eso no es lo importante. Mi voz se quebró. No puedes seguir haciendo esto. Ponerte en peligro como si fueras invencible. No eres invencible, Dante. Eres humano. Sangras. Puedes morir. Lo sé. Se movió, haciendo un gesto de dolor, y me cogió la mano. Esta vez dejé que lo hiciera. Emma, tengo que decirte algo. Si es sobre la emboscada, es sobre ti. Su pulgar trazó círculos en mi palma. El gesto era, de alguna manera, más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. Desde el momento en que te vi en esa cafetería, enfrentándote a esos hombres, a pesar de que estabas aterrorizada, supe que eras diferente, especial. Y desde entonces, cada día me has demostrado que tenía razón. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Dante, déjame terminar. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros, intensos y vulnerables como nunca los había visto. He hecho cosas terribles, Emma. He hecho daño a gente. He tomado decisiones que no puedo deshacer. No soy un buen hombre, pero cuando estoy contigo quiero serlo. Tú me haces querer ser mejor. Tú eres mejor, susurré. Eres leal a tu gente, los proteges. Me salvaste cuando no tenías por qué hacerlo. Eso cuenta para algo, ¿no? Me atrajo hacia él y yo me dejé llevar, sentándome en el borde del sofá a su lado. ¿Cuenta lo suficiente como para que perdones lo que soy, lo que hago? Pensé en eso, en la violencia que había presenciado, en las personas a las que había tratado por las heridas sufridas en su mundo, en las líneas que había cruzado, en la complicidad que había aceptado. Pero también pensé en Tommy, que estaba vivo porque Dante me había llamado, en la madre soltera que había conocido en uno de sus almacenes y a la que Dante había pagado las facturas médicas sin que se lo pidiera, en la forma en que me miraba, como si yo importara. Ya estoy demasiado metida en esto como para fingir que soy inocente, dije finalmente. Ambos lo sabemos. La pregunta es si estoy de acuerdo con eso, si puedo vivir con las decisiones que he tomado. Y tú puedes. Lo miré de verdad, al hombre detrás de la reputación, el hijo que había amado a su madre, el líder que se preocupaba por su pueblo, el hombre complejo, contradictorio y peligroso que, de alguna manera, se había convertido en alguien esencial para mí. Sí, dije que podía, porque esas decisiones me llevaron hasta ti. Algo brilló en sus ojos, alivio, deseo, algo más profundo. Emma, yo lo besé, me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos, interrumpiendo lo que fuera que estuviera a punto de decir. Por un momento, se quedó paralizado, sorprendido. Luego levantó la mano para acariciar mi cara y me besó con una delicadeza que contrastaba fuertemente con todo lo que sabía de él. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Eso fue inesperado», murmuró, acariciando mi pómulo con el pulgar. «Casi mueres esta noche. La vida es demasiado corta para lo esperado». Se rió. De verdad se rió. El sonido era oxidado, pero genuino. «Supongo que sí». Entonces su expresión se volvió seria de nuevo. «Emma, si haces esto, si me eliges, no hay vuelta atrás. Mi mundo es peligroso. Las personas que quieren hacerme daño intentarán utilizarte para conseguirlo. Puedo protegerte, pero no puedo garantizar tu seguridad. Y no puedo prometerte que amarme no te destruirá». ¿Amarte? Mi corazón se aceleró al pronunciar las palabras sí, sin dudarlo, porque eso es lo que es, ¿no? ¿Por qué si no estarías llorando ahora mismo? Levanté la mano y me di cuenta de que tenía las mejillas mojadas. ¿Cuándo había empezado a llorar? No sé cuándo ocurrió, admití. En algún momento entre que me salvaras de esos hombres y que te cosiera esta noche. Pero sí, te amo. Aunque probablemente no debería, aunque sea una locura, es una locura. Me acercó más a él, con cuidado de no lastimar su herida, hasta que me acurruqué contra su lado ileso. Pero yo también te amo. Desde hace semanas, solo que no creía tener derecho a decirlo. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados,
con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. Podía oír los latidos de su corazón, firmes y fuertes, bajo mi oreja. ¿Vivo? ¿Estaba vivo? ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. ¿Ahora? Sus dedos trazaron dibujos en mi hombro. Ahora te llevaré a cenar mañana por la noche, a algún sitio elegante donde pueda presumir de ti. Te compraré flores y joyas y todas las cosas que te mereces. Te presentaré a mi círculo más íntimo como la mujer con la que voy en serio. Y pasaré cada día tratando de ser digno de ti. No tienes que comprarme cosas. Yo quiero hacerlo. Déjame mimarte, Emma. Déjame darte todo lo que te han negado. Me besó en el pelo. Has pasado toda tu vida cuidando de los demás. Déjame cuidar de ti para variar. La oferta debería haberme parecido una trampa, como renunciar a mi independencia. En cambio, me pareció seguridad, como un hogar. De acuerdo, susurré. De acuerdo. 6 meses después, estaba en ese mismo ático, contemplando una ciudad que parecía pertenecernos. Me había graduado con honores en la escuela de enfermería. Había dejado el restaurante, aunque seguía viendo a Linda de vez en cuando para tomar un café, editando cuidadosamente los detalles de mi nueva vida. Me había mudado al ático de Dante hacía 2 meses, y mis pertenencias raídas parecían absurdas en medio de tanto lujo, hasta que él me llevó de compras y lo reemplazó todo. Las llamadas médicas seguían llegando, pero ahora con menos frecuencia. Dante estaba trabajando para que sus operaciones fueran más legítimas, alejándose poco a poco de las cosas que requerían mis servicios particulares. Era un proceso largo, me había explicado, pero estaba sucediendo. Le oí entrar antes de verle, el sonido de las puertas del ascensor, la voz grave de Marcus informando de algo. Luego, los pasos de Dante acercándose, sus brazos rodeándome por detrás y yo recostándome en su calor. «Buenos días», murmuró contra mi pelo. «Un día estupendo. Me han ofrecido un trabajo en el Mercy General. Me quieren en urgencias». Me giró, con el rostro iluminado por una alegría genuina. «Emma, es increíble. Estoy muy orgulloso de ti. No podría haberlo conseguido sin ti. El tiempo extra de estudio, la experiencia práctica, lo has conseguido tú sola. Yo solo me aseguré de que tuvieras lo necesario para triunfar». Me acarició la cara con las manos. «Eres extraordinaria. ¿Lo sabes?». Le sonreí. A este hombre peligroso que se había convertido en mi todo. «Solo porque tú me haces quererlo». Entonces me besó, profundo, dulce y lleno de promesas. Cuando nos separamos, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración. «Dante, sé que no llevamos mucho tiempo juntos», dijo, arrodillándose a pesar del caro traje. «Y sé que no soy el tipo de hombre con el que probablemente soñabas casarte. Pero Emma Foster, me has salvado más de lo que imaginas. Has visto más allá de lo que soy y has visto lo que podría llegar a ser. Y quiero pasar el resto de mi vida siendo ese hombre para ti. ¿Quieres casarte conmigo?». Debería haberlo pensado. Debería haber considerado las implicaciones, el peligro, la complejidad de unir mi vida a la suya. Pero había aprendido algo en los últimos meses. A veces, la elección más peligrosa es también la correcta. «Sí», dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Sí, me casaré contigo». Me deslizó el anillo en el dedo, un sencillo diamante, elegante y perfecto, y se levantó para besarme de nuevo. A través de las ventanas, la ciudad brillaba bajo nosotros, llena de posibilidades y segundas oportunidades. Entré en el mundo de Dante Moretti, esperando encontrar oscuridad. En cambio, lo que encontré fue a un hombre complicado, imperfecto y profundamente humano, que me amaba con una intensidad que me dejaba sin aliento. Un hombre que había sido moldeado por la violencia, pero que cada día elegía ser algo más. No éramos perfectos. Nuestra historia de amor no era convencional, pero era nuestra, construida sobre la confianza y la honestidad y la extraña alquimia que se produce cuando dos personas rotas se encuentran y deciden sanar juntas. Mientras Dante me abrazaba, pensé en la camarera aterrorizada que había sido 6 meses atrás, invisible y luchando. Ahora parecía una persona diferente porque yo era diferente, más fuerte, más segura, amada. «¿No te arrepientes?», preguntó Dante suavemente, como si leyera mis pensamientos. Miré el anillo en mi dedo y luego al hombre que me lo había dado. El jefe de la mafia que se había convertido en mi salvador, mi compañero, mi hogar. «Ni uno solo», dije, y lo dije con cada fibra de mi ser.
Afuera, la ciudad brillaba como diamantes esparcidos, llena de peligro y belleza y posibilidades infinitas. Y adentro, en la calidez de los brazos de Dante, por fin era verdaderamente libre.